Hola picados, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Les habla su amigo Jan y aquí estamos con un nuevo tutorial de programación en el cual vamos a ver un tema muy importante conocido como lo que es vectores. También se le llaman arreglos o su nombre en inglés arrays. Desde que hemos hecho el inicio de este curso hemos hablado y hemos hecho el ingreso de datos de una manera global y de una manera general. Pero generalmente cuando estamos utilizando en programación o queremos hacer el almacenar un tipo de dato en específico o tipos de datos en específico, lo debemos de hacer de una manera estructurada. Esto es lo que nos permite es los arreglos, almacenar datos específicamente de un solo tipo de dato. Por ponerlo en palabras prácticas, es como que yo tenga una caja y en esa caja lo primero que tengo que hacer yo es declarar el tamaño del vector. Ese tamaño del vector va a ser el tamaño de mi caja. Entonces tiene que ser un valor constante. Le debo de dar el tamaño específico de cuántos valores va a almacenar ese vector. Entonces, ¿qué pasa? Si esta caja que yo tengo voy a necesitar que almacene datos, generalmente estos vectores trabajan con lo que son subíndices. Entonces los subíndices me permiten en cada posición en específico yo almacenar un tipo de dato. Reiterando que yo no puedo en este vector o en este tipo de caja, por ponerlo en palabras prácticas, no puedo almacenar diferentes tipos de datos. O sea, no puedo combinar un tipo de dato real con otro entero. Es muy importante diferenciar que debemos de especificar que solamente se va a trabajar con un solo tipo de datos. Si es entero, lo que voy a almacenar dentro de esta caja exclusivamente tiene que ser ese tipo de dato. Entonces lo primero que tengo que hacer es especificar el tamaño de esta caja y por medio de los subíndices yo voy a trabajar cada posición en donde voy a almacenar mi dato. Entonces lo más práctico y lo más lógico para utilizar o controlar el manejo de estos subíndices, se utiliza una estructura repetitiva for, porque ella me permite en cada posición, desde la posición inicial, yo almacenar un dato hasta el final del tamaño de mi vector. Básicamente en muchos lenguajes de programación se comienzan estos vectores a trabajar desde el índice 1, pero en el lenguaje C++ se trabaja o se comienza a partir del subíndice 0. O sea, a partir de esta posición es que yo voy a almacenar valores. Entonces, bien, lo primero que voy a hacer es, vamos a hacer un programa el día de hoy en el cual vamos a calcular a partir de 10 datos que yo ingrese o 10 valores, me va a poder mostrar la suma total de esos valores y previo a eso voy a poder visualizar los valores que están almacenados dentro de este arreglo o vector. Entonces, si yo paso a ingresar 10 elementos, que es lo que me pide el problema, voy a ingresar números al azar. Lo que me tiene que mostrar antes de lo que es la impresión es lo que es los valores almacenados. Entonces, como podemos ver, me muestra el mensaje y podemos visualizar los elementos que están guardados o almacenados dentro de mi arreglo. Entonces, al final de esto, lo que hago es imprimir una suma total. Básicamente, lo que quiero llegar con este problema es que se pueda visualizar la estructura o el funcionamiento de un vector o arreglo. Entonces, vamos a pasar con un documento nuevo y vamos a comenzar con el primer ejercicio. Lo primero que tengo que hacer, reiterando, es primero, cuando estamos utilizando un vector, se comienza especificando el tipo de dato que va a almacenar esta caja, por ponerlo en palabras prácticas, reiterando. Entonces, una vez que yo especifico el tipo de dato, seguido de eso voy a darle un nombre para identificar este vector. Entonces, yo lo voy a denotar como vec y voy a utilizar, seguido de eso, utilizamos lo que son corchetes y dentro de él vamos a darle un tamaño constante. Yo le voy a dar en este caso valor de 10, que es lo que me pide el problema. Luego de eso voy a necesitar otra variable que va a ser un acumulador y lo voy a anotar como sum. Seguido de eso lo voy a inicializar en 0. Entonces bien, como lo dije anteriormente, lo más recomendable es que cuando estamos utilizando este tipo de datos, lo que lo estamos haciendo de una manera ya estructurada,
trabajamos con subíndice. Entonces yo voy a utilizar una estructura for para controlarlo. Voy a ir desde 0 hasta t menor a 10. Lo voy a incrementar. Bien. Una vez que ya tenemos declarado lo que es la estructura repetitiva, previo a eso, voy a pedir que se ingrese el dato como tal. Entonces, pido un mensaje que me diga ingrese dato. Bien, una vez que entonces yo ya leo el dato, generalmente utilizábamos lo que era una variable para leerlo, pero en este caso no va a ser la variable que va a leer el dato que yo ingrese, va a ser el vector. Entonces yo pasaría a leer lo que es el vector que le he dado este nombre. Entonces paso a leer mi vector y lo que haría es que se lea o se guarde ese dato en la primera posición, que sería en este caso cuando mi contador vale 0. Cuando t es 0 estoy ubicado en la primera posición, entonces paso a leer el dato y automáticamente se guarda en esa posición. Entonces una vez que yo leo este vector, simplemente lo que pasaría es a acumularlo. Entonces paso a acumularlo y sencillamente lo que voy a ir almacenando son los datos que están dentro de este vector. Entonces simplemente en esa posición yo paso a almacenar el primer número. Una vez entonces que yo ya tengo planteado el for, ya simplemente con esta estructura ya tendría almacenado los datos. O sea, solamente esto me permitiría hacer el ingreso y automáticamente guardarlo en la posición. Basta, como reiterando, con utilizar una estructura para poder controlar el subíndice de este arreglo. Entonces una vez que ya lo tengo almacenado, simplemente lo que haría sería mostrarle un mensaje para que se pueda visualizar los datos almacenados. Datos almacenados dentro del arreglo. Bien, una vez que ya voy a pasar a mostrar este mensaje, lo que tendría que hacer es utilizar otra estructura para poder hacer la impresión. De igual forma, como estamos utilizando un for para poder leer los datos, necesitamos la misma estructura para poder hacer lo que es la impresión. Igual va a ir hasta la cantidad de datos que tenemos y dentro de él lo que haría sería simplemente mostrar el vector como tal en cada posición. Entonces, bien, acá le puedo dar una tabulación para darle un mejor aspecto visual a nuestro programa. Y una vez que ya tengo la impresión, simplemente lo que haría sería imprimir la suma total de los datos que se han ingresado. Entonces pasaría a mostrar otro mensaje que me diga la suma total es igual, y paso simplemente a imprimir lo que es mi variable sum, que ya la inicialicé y está almacenando en cada dato que yo ingrese, en la posición en este caso de cada dato que ingrese, lo está almacenando. Entonces bien, simplemente pasaría lo que es a ejecutar mi programa. Creo que no nos falta nada. Vamos a pasar a ejecutarlo para visualizar. Bien, acá nos pide que hagamos el ingreso de datos. Como el problema nos pide 10, voy a ingresar 10 al azar. Y como podemos visualizar, nos muestra los datos almacenados que tenemos en cada posición y la suma total. Es muy importante, como digo, reiterando, utilizar esta estructura, lo que son este tema de arreglos, porque ya estamos entrando a un nivel un poco más alto, ya que estamos planteando problemas donde estamos utilizando datos de una forma estructurada. Entonces es muy importante irnos familiarizando con este tema. Para más adelante voy a subir videos de lo que son métodos de ordenamiento, ¿no? Cuando vamos a hablar del método de la burbuja,
método de la burbuja mejorado, y vamos a necesitar o tener bien en claro este tema de lo que es arreglo. Reiterando que solamente no olvidarnos especificar el tipo de dato que se va a almacenar dentro del vector, seguido de eso el nombre y luego el tamaño, que tiene que ser un valor constante. Este tamaño va a depender de lo que utilicemos o en este caso de lo que nos pidan o nos planteen en un problema. Pues bien, espero que el tutorial del día de hoy haya estado claro. Cualquier duda no olviden dejarlo abajo en la descripción. No olviden suscribirse para estar actualizado con lo último en tutoriales, en noticias. Y bien, recordándoles siempre sean más aplicados. Hasta la próxima. Chao.